Vamos a comenzar a ver entonces lo que vienen siendo las losas prefabricadas. Acuérdense que esto va de la mano con lo que es cimentación. Ya lo habíamos platicado de que pues dependiendo del tipo de losa que vayamos a ocupar es el tipo de cimentación que vamos a poner. Entonces esto va de la mano y es parte pues del sistema estructural. ¿Okay? Entonces empezamos, son solamente tres tipos los que entran en prefabricados. Entonces este es el primero, vigueta y bovedilla. Este sí le hemos llegado a utilizar, creo que no hay problema. Solamente vamos a repasar algunas cosas. Entonces dice que es la vigueta y bovedilla, pues sabemos que, como el nombre lo dice, es un elemento prefabricado que consta de viguetas y bovedillas. Ahorita vamos a ver cada uno, ¿ok? Pero ¿cuál es el objetivo de utilizar la vigueta y bovedilla en, en, en prefabricados? ¿Ok? Dice que es reducir el volumen del concreto que vamos a poner en la losa. Entonces regularmente, ya saben, los sistemas tradicionales tenemos, por ejemplo, una losa maciza, ¿ok? Entonces ese es totalmente hecho ahí en el sitio. Uh-huh. O sea, ese no tiene nada de prefabricado, ahí hay que hacer todo, el armado, el colado. Entonces esa es una losa que no es prefabricada. Entonces, ¿dónde entran los prefabricados? Bueno, son materiales que vamos a utilizar con total de reducir el volumen del concreto, ¿ok? En la losa. Entonces, por esa razón, esto, vigueta de bovedilla, se considera como material prefabricado. Y aparte de que los elementos pues son prefabricados, no se hacen en el sitio. Acuérdense que todo lo que es prefabricado es nada más llegar a montar, llegar a poner. Entonces, ¿qué ventajas tiene utilizar un sistema como este? Pues bueno, tiempos, es más rápido, obviamente, que hacer una losa maciza, por ejemplo, que es de las que se realizan en el sitio. Al reducir el tiempo, no ocupamos tanta mano de obra y también vamos a reducir material. Entonces todo eso pues nos representa presupuesto. Vamos a ahorrar presupuesto hasta el final de la obra. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los elementos? De hecho, el mismo nombre lo está diciendo. ¿Cuáles son los elementos de vigueta y bovedilla? Pues de entrada es una bovedilla. ¿Qué es una bovedilla? Aquí el nombre lo dice, de hecho de ahí viene ese nombre de bovedilla. Es una bóveda, ¿ok? Que se forma entre viga y viga, ¿ok? Es esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí viene siendo entonces la bovedilla, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de la bovedilla? Bueno, de entrada ya quedamos que es reducir el volumen del concreto. Entonces es sustituir este volumen de concreto por algún otro material, y su objetivo entonces es transmitir el peso que tiene encima. ¿Se acuérdense que todo esto pues bueno va a ser ya sea que lo utilicemos como entrepiso, o sea va a cargar este peso, tanto de cargas vivas, cargas muertas, ¿ok? O si lo vamos a utilizar en la parte de hasta arriba, solamente como la azotea, pues bueno, estará cargando puro peso muerto, ¿ok? Entonces, el objetivo es simplemente lo que esté cargando, ¿no? Ya sea carga viva, carga muerta, lo que cargue es mandar ese peso a las viguetas. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces, todo esto que está aquí arriba va a mandarlo aquí, a las viguetas, ¿sale? Y ahorita vamos a ver, pues las viguetas a su vez pues lo estarán mandando a las vigas, ¿ok? Pero ese es el objetivo de la bovedilla, sustituir el concreto por algo más ligero y de todas maneras que nos permita tener la fuerza necesaria, o la resistencia, más bien la resistencia necesaria para transmitir la carga a las viguetas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los tres tipos de materiales más comunes que utilizamos para la bovedilla? Está el poliestireno, los de cemento arena y los cerámicos, ¿vale? Vamos a ver cada uno. Empezamos con el de poliestireno, ¿okay? Entonces,
¿qué ventajas tenemos en el de poliestireno? Estamos de acuerdo que poliestireno es unicel, en pocas palabras, es un casetón de unicel, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las ventajas del unicel? ¿Sale? Estas de aquí. Empezamos porque es moldeable, ¿ok? ¿A qué nos referimos con moldeable? Estas vienen en placas, regularmente son placas grandes, son placas grandes, entonces si te abarca una área grande, nosotros la podemos ajustar a las dimensiones. Entonces, es decir, la podemos cortar. ¿Okay? La podemos cortar. ¿Y con qué la cortamos? Pues con cualquier cosa con la que podamos cortar unicel. Un cuchillo caliente, ¿sale? Hasta con un hilo, una cegueta, no sé, cualquier cosa que nos permita cortar unicel, y pues no hay ningún problema, se ajusta al tamaño que nosotros estemos ocupando, ¿okay? Entonces a eso nos referimos con que es moldeable, ¿vale? Y también como son placas grandes, pues podemos utilizar 2, 3 y ya cubrimos ahí un claro grandecito, ¿okay? Entonces esa es una de sus ventajas, moldeable, ¿okay? Ventajas del unicel, ¿sale? Estas 3, bueno, de hecho las 4, pero una es térmico. Térmico, pues que se refiere que no va a permitir el paso de la temperatura, o sea, mantiene la temperatura. De hecho, muchos de los elementos que son térmicos, por ejemplo, unos vasos, ¿no? Unos vasos o unas tazas que dicen es un vaso térmico, es porque tienen regularmente unicel en la parte de adentro, ¿ok? O por ejemplo los tanques de los calentadores solares son térmicos, tienen unicel en la parte de adentro. Entonces el material, el unicel, el poliestireno, es muy útil para esta parte, para térmico. Entonces, ¿qué significa? Si nosotros utilizamos una losa de vigueta y bovedilla con bovedillas de poliestireno, va a estar un poco más fresca que si utilizamos alguna otra, como por ejemplo la de cemento arena. Obviamente no estamos diciendo que ahí va a ser bien fresco y no necesitamos aire acondicionado, no, estamos hablando de pequeños grados de diferencia de temperatura. O sea, realmente no es de que, uy, híjole, qué exageración, está muy fresco, no, ¿sale? Pero al lado de una bovedilla de cemento arena, sí es más fresco, o sí es más térmico, más bien, ¿sale? Lo mismo ocurre con esta parte, es acústico. ¿Qué significa? Bueno, por el mismo material, pues no va a pasar mucho el sonido, ¿ok? Entonces ese pues realmente, digo, es una ventaja, pero no es que la ocupemos mucho como tal, porque pues realmente pues, no necesitamos que se oiga lo que hay en el piso de arriba o en la azotea con lo del piso de abajo, ¿sale? Entonces pues a lo mejor ahí pues no hay mucho problema. Lo que sí es, hay que tener en cuenta, por ejemplo, yo donde he visto que luego tenemos este problema es en instalaciones sanitarias de una casa, por ejemplo, de 2 pisos. Eso sí lo he visto. O sea, es decir, meten como losa de entrepiso, vigueta y bovedilla con bovedillas de poliestireno, pero la instalación la hacen de tal manera de que, bueno, abren aquí el casetón, ¿sale? Ahí le hacen ahí el hueco por donde van a pasar las tuberías sanitarias, ¿ok? Y al momento de que en el piso de arriba hay alguna descarga en el WC, o en el baño, o se están bañando inclusive, se escucha cómo pasa el agua en el piso de abajo. Entonces eso sí me ha tocado. De repente estoy en algún lugar donde utilizaron este material y escucho como alguien fue al baño en la parte de arriba, porque se escucha la descarga, se escucha que pasa el agua. Entonces ahí abusados con esto. Entonces regularmente no se acostumbra a cortar aquí la bovedilla para pasar tubería sanitaria. De preferencia, bueno, hay que ver por dónde la mandamos, por algún otro lado, o en su defecto es nada más hacer un pequeño corte, o sea, de todo el peralte que tiene, nada más a lo mejor utilizamos un poquito, ¿sale? Hacemos aquí una pequeña ranurita, pero además si dejamos aquí suficiente espacio como para que no se escuche el paso de la línea sanitaria. Entonces nada más para tener en cuenta ese tipo de aspectos, ¿okay? En cuestiones de lo acústico.
Otra de las ventajas del unicel pues es que es impermeable. Eso pues no hay duda. Le échale agua y pues no lo absorbe, ¿sale? Se resbala. Entonces, eh, eso pues nos ayuda. No significa que no tengamos que ponerle impermeabilizante a una losa de viguete bobedilla, porque de todas maneras, aquí por el unicel no va a pasar el agua. Pero ¿qué pasa? Aquí al lado, yo le voy a poner mis viguetas y esas pues sí, son de cemento. Entonces por ahí se va a filtrar el agua, ¿ok? Por las viguetas o las semiviguetas. Entonces no es de que no ocupe impermeabilizante, sí ocupa impermeabilizante hasta el final, después del colado. Ujú. Pero vaya, o sea, ya dentro de las características del unicel es de que pues te va a permitir el paso del agua. O sea, ya sabes que si se te está filtrando el agua y utilizaste una losa de vigueta y bovedilla, si se te empieza a filtrar el agua, es por esta parte de la bovedilla, ¿sale? Perdón, de la bovedilla no, de la vigueta, perdón, ¿sale? Por aquí es donde se te filtra el agua, no por acá, ¿sale? Sino aquí, donde tenemos el cemento o la unión de la vigueta con la bovedilla. Por ahí es donde vamos a tener filtración, ¿ok? Pero lo que corresponde a lo que es la bovedilla es impermeable, ¿ok? Y obviamente por el mismo material es ligero, es decir, una persona lo puede poner sin ningún problema, ¿sale? Toda la pieza, si la pieza es grande, mide 2 metros, no sé, 2 metros de longitud, ¿ok? Una persona lo puede cargar sin problema, ¿sale? Pues es ligero, es unicel, a final de cuentas, ¿ok? Entonces, solamente algunas de las características que debemos de tener en cuenta al momento de estar utilizando viguete bovedilla. Ahora, esta es en la de poliestireno. En la de cemento arena, ¿ok? Estas pues se las hemos visto también, sí se utilizan mucho. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, de estas? ¿O cuáles son de las características? Una es de que es más barata que la de poliestireno, ¿sale? Y esto de más barata es un decir, ¿no? Aquí con un asterisco, vamos a ponerle. Es un decir, ¿por qué? Porque esta regularmente no viene en muchas dimensiones, o sea, es regularmente así, la pieza pequeña y ya, si acaso un poquito más grande, ¿no? Que haya a lo mejor unos 2 tamaños que te venda el fabricante y ya. ¿Por qué? Porque es pesado, ¿sale? Es cemento. Obviamente está hueco, ¿ok? Pero al lado de una de unicel, pues es pesado. Entonces no te la pueden vender en dimensiones muy grandes porque pues ya no la puedes cargar, a final de cuentas. Entonces no puede ser tan grande, regularmente son piezas pequeñas, ¿ok? Entonces esa pieza pues es más barato, sale más barata, aunque a la larga pues utilizas más. Entonces ahí por eso ponemos entre paréntesis que sea barato, porque pues unas por otras. O sea, te sale más barata, por ejemplo, más o menos, dependiendo del fabricante, pero sí, hablando de números redondeados, a lo mejor una pieza de bovedilla de unicel, o sea, de poliestireno, te anda saliendo a lo mejor de 90 pesos, no sé. Pero está grande, a lo mejor te mide 1.80, por ejemplo. Que te mida 1.80, te salen 95 pesos, 115 pesos, ¿ok? Y esta de aquí, a lo mejor te mide unos 45 centímetros, ¿sale? Más o menos, puede ser, y te cuesta 9 pesos, 9 a 12 pesos a lo mejor, ¿sale? Entonces, pues sí es más barata, pero pues ¿cuántas vas a utilizar, ¿sale? Para completar tu 1.80 que trae la de unicel, ¿sale? Entonces, por eso les digo, ahí pues depende. O sea, a lo mejor al final de cuentas sí te ahorras un poquito más, pero también hay que ver las otras características. Entonces, unas por otras. Entonces, ¿qué características tenemos en este? Las mismas del cemento. ¿Cuáles son las características del cemento? Unas de que es buena resistencia mecánica, es decir, pues te aguanta, o sea, es resistente. Estamos hablando que pues está hecha de cemento, ¿okay? De cemento arena. Entonces es resistente, ¿okay? Es un poco más resistente que la de poliestireno. Ojo, la de poliestireno también es muy resistente, dependiendo del peralte. O sea, ahí cada fabricante debe tener su ficha técnica. Dependiendo del peralte, sí te aguanta. O sea, sí son muy resistentes, ¿ok? Pero
siempre va a ganar un poquito más el cemento pues al unicel. Y aparte también a veces en la confianza del cliente. Yo la verdad yo prefiero utilizar el de poliestireno. Pero hay clientes y me he llegado a encontrar de que ¿qué le van a poner en el techo? Ah, pues mire, le vamos a poner biguete bovide y tal. No, pero es que el unicel pues se va a romper. No, no se rompe, o sea, sí, sí aguanta igual. No, mejor póngale de cemento, ¿sale? Cemento arena. Bueno, no saben qué cemento arena, ¿no? Pero póngale una de concreto. Bueno, pues ahí lo que el cliente diga, ¿no? Entonces, a veces es hasta la confianza. Confían más en una bovedilla de cemento arena que en una de unicel. Pues para mí es, de hecho, yo le encuentro más ventajas a la de unicel, pero bueno, es al gusto del cliente, ¿sale? Entonces, sí tiene buena resistencia mecánica, pero ¿cuál es la desventaja, por ejemplo, de esto, de la buena resistencia mecánica y pues de que es más pesado? Una es al lado de la de unicel, yo no la puedo cortar al gusto de una manera tan fácil. Ajá. Es decir, el unicel, pues ya vimos que en cualquier cosa, hasta con un hilo, lo puedes ir cortando, no hay problema. Pero esta no. Ajá. Entonces, si tú le intentas cortar por aquí, así con cincel y un marro, pues se te quiebra toda. Ajá. Entonces, ¿cómo tienes que hacer el corte en estas? Pues con un disco, sale con una esmeriladora, porque pues no la vas a poder cortar tan exacta, se te va a quebrar toda. Ajá. Entonces, es un poquito más compleja a la hora de ajustar. Sí se ajusta, sí se puede ajustar, pero tienes que meterle un disco para poder hacer el corte, ¿sale? Y te salga así derechito, ¿sale? Si no, pues sí se te va a quebrar, ¿ok? Entonces ahí en ese aspecto, pues a lo mejor ahí ya te empieza a ganar el tiempo, ¿sale? Digo, si empezamos a comprar ahora sí un material con el otro, pues te tardas más en cortar uno de estos que uno de unicel, ¿ok? No es térmico, ¿sale? No es térmico. Eso pues ya lo sabemos, o sea, ya el concreto o en el cemento pues sí te absorbe el calor, sí te absorbe el calor de lo que hay afuera. Entonces si lo pones un sistema biguete bovedilla con vas a tener un poquito más de calor que si utilizaras algunos de los otros materiales, ¿sale? Otra vez, no estamos hablando de que híjole te vas a acalorar y se te va a encerrar, no, o sea, estamos hablando de diferencia de pocos grados, ¿sale? De temperatura entre uno y otro. Pero pues, si ponemos en comparación los tres, este es más caliente, absorbe más el calor, ¿ok? Es acústico, ahí sí no hay ningún problema. O sea, ¿a qué nos referimos? Igual, lo del sonido, ¿sale? Ya vimos ahora sí que cuál será el único caso donde sí nos interesa cuestiones del sonido en las losas, ¿ok? Ahí con las líneas sanitarias, ¿vale? Pero bueno, es acústico, no es impermeable. Es decir, tú mójalo y se te filtra el agua, ¿ok? Entonces, si tú metes un sistema de biguete y bovedilla con con bovedillas de cemento arena, ahora sí ahí por cualquier lado se te puede filtrar el agua, ¿ok? Tanto por la bovedilla, pero por la vigueta que sobre la cual va a estar recargada, ¿ok? Y también pues por todo el casetón. Entonces por cualquier lado se te puede filtrar el agua, entonces a fuerzas hay que impermeabilizar, ¿sale? Y bueno, pesado, que significa que mientras yo o una sola persona puede cargar una bovedilla de poliestireno de 2 metros de longitud, en esta no, ¿sale? Esta como es más pesada, pues tiene que ser entre 2 personas o entre más personas, dependiendo las dimensiones, ¿no? Pero no es tan fácil acomodar y obviamente me voy a tardar más en ponerla. Me voy a tardar más en ir poniendo de bovedilla en bovedilla de este tipo que el de unicel. Entonces, estas son solamente características que debemos de conocer porque a la hora de desarrollar el proyecto, a veces, como les digo, a veces el cliente sí va a confiar en nosotros. Oiga, Arqui, pues usted dígame, ¿no? ¿Qué le metemos? Pues mire, yo recomiendo así, por esto y por esto y por esto. Y ya le estamos dando un porqué. Ya si confía en nosotros, y pues sí, está bien, es lo que usted diga, órale pues. Algunos otros no, les diré que sí, hay unos que dicen, no, no, no yo me quedo con la vieja, ¿no? Con la vieja confiable, como dicen. Entonces me quedo con las de cemento arena. Pues bueno, al gusto del cliente, pero
va a pasar esto, esto y esto y esto y esto. Entonces obviamente esto pues también nos impacta en costos, ¿sale? Hay que meter más personas para ponerlas, ¿ok? Ahí nos vamos a tardar un poquito más en hacer ajustes de tamaños. Ajá. Hay que tener en cuenta que pues después sí hay que ponerle un buen impermeabilizante, etcétera. O sea, a lo mejor nos sale más barato en un principio, pero a la larga pues a lo mejor es poner en una balanza, ¿no? Que, que nos conviene más. ¿Okay? Entonces eso es en cuanto a la de cemento arena. Vamos con la última, ¿okay? La cerámica. Esta casi no se ocupa. Yo, la verdad, yo nunca las he ocupado. Ajá. ¿Por qué? Por el alto costo que tienen. Ajá. Una de estas sí hay en más tamaños. Ajá. O hay en más dimensiones. Ajá. Y esta pues es una maravilla porque combina todo lo bueno de los dos anteriores, es decir, del de unicel y del de cemento arena. Ajá. Entonces, ¿qué es todo lo bueno? Ajá. Es térmico, ¿sale? La cerámica es térmica, es como el unicel, no te va a permitir el paso de la temperatura. Uh -huh. Es acústico, ¿ok? Es impermeable, también no te va a filtrar. Ahorita les voy a poner un video donde hacen algunas pruebas con este tipo de material para que vean que ofrece las ventajas de ambos. Uh -huh. O sea, las ventajas de ambos es esto, térmico, acústico, impermeable, ¿sale? Medio ligero, ¿sale? Digo, es más ligero que el de cemento, ¿ok? Aunque pues es más pesado que uno de unicel. Uh -huh. Y también tiene buena resistencia mecánica, ¿sale? Que es de las propiedades de la de cemento. Uh -huh. O sea, sí te aguanta muy bien el peso. Uh -huh. Obviamente también ahí tenemos que ver que no lo podemos cortar tan fácil. Hay que igual utilizar algún disco para hacer el corte y nos salga derecho. Uh -huh. Pero ofrece todo lo bueno de las dos cosas, de los dos anteriores. Uh -huh. Su problema, por el cual a veces no se utiliza mucho, es el costo. Ahí sí está medio carito. Ajá. A lo mejor una pieza te llega a costar unos 18 o 20 pesos. ¿Vale? Entonces, si ya pones una balanza de cuántos vas a utilizar para cubrir, pues ahora sí que toda el área, pues ahí ya te empieza a salir un poquito más caro, ¿no? El costo. ¿Okay? Entonces, ahorita les pongo un video de las propiedades de este. Claro, si les toca a alguien que pues no le interesa mucho el costo, o más bien si hay presupuesto y les dice tú échale, pues adelante, ¿no? O sea, sí pueden considerar utilizar esta. Otra de sus ventajas de esta es de que sí te ofrece varias opciones para pasar instalaciones. Ok, ahorita vamos a ver un video. Regularmente las instalaciones las ponemos por aquí arriba, ¿no? Pues que por aquí arriba pasa la tubería eléctrica, ¿no? O sea, o por aquí pasa la hidráulica. Los ponemos arriba del casetón, arriba de la bovedilla, perdón. En esta pues ya nos da más chance por los diferentes huecos que tiene, podemos pasar las instalaciones. ¿Okay? Entonces ya no tenemos que ranurar, ya no tenemos que hacer muchos ajustes. Entonces ahí pues también es otra de las ventajas, ¿okay? De utilizar la cerámica. Entonces son esos tres. Okay. Son esos tres los que estamos viendo: poliestireno, que es unicel, cemento arena y la cerámica. Okay. Entonces, a su consideración, como decimos en todo, ¿no? Estas son opciones, ustedes determinan cuál es el que más les conviene de acuerdo a las propiedades o a lo que conocen, ¿no? De cuándo se utiliza uno, cuándo se utiliza el otro. Okay. Entonces, eso es en cuestiones de la bovedilla. Vámonos ahora con las viguetas. ¿Qué podemos ver de las viguetas? Bueno, de entrada, ¿qué es una vigueta? Bueno, es un elemento horizontal, por lo regular es de acero concreto, porque son estas dos las que utilizamos, las que ya vienen prefabricadas. ¿Cuál es su función? Transmitir la carga de la losa hacia las vigas. Entonces, si nos acordamos, aquí, bueno, tenemos esta vigueta, acá vamos a poner el casetón, la bovedilla, perdón, vamos a poner aquí la bovedilla. Aquí vamos a poner otra vigueta, ¿sale? Y entonces esta bovedilla transmite la carga de lo que está arriba, lo que está ahora sí que cargando, vaya la redundancia, la va a transmitir a las viguetas, ¿okay? Transmite ese peso a las viguetas,
y estas viguetas la van a transmitir a la viga, ¿vale? Ahorita vemos videos de cómo se instalan. Pero finalmente todo el peso, o sea, el chiste de esto es distribuir el peso de la losa hacia las vigas. Entonces tienen que ir recargadas estas en la viga, ¿vale? Entonces ese es el orden en el que se va a estar transmitiendo la carga, ¿ok? De la bovedilla transmite a las viguetas y de las viguetas transmiten a la viga, ¿ok? Así es como vamos a distribuir. Y bueno, ya sabemos que de aquí de las vigas pues la transmite a las columnas, de las columnas pues hasta los cimientos, ¿ok? Entonces esa es la función de las viguetas, ¿ok? Tenemos dos tipos por lo regular. Lo que viene siendo la vigueta, que es esta de aquí, y la semivigueta, ¿ok? Esta también se le conoce como una vigueta de alma abierta, cualquiera de los dos nombres. ¿En qué se diferencia o cuándo vamos a ocupar uno y cuándo vamos a ocupar los otros? Porque sí los hemos visto, estamos de acuerdo que pues, yo creo que en la obra o en algún proyecto sí han visto, o simplemente en el mercado han visto que hay de los dos. Hay de este y hay del otro. El que más se ocupa es este de aquí, ¿sale? La semivigueta. ¿Por qué? Vamos a ver entonces cuál es la diferencia entre uno y otro. De entrada, es más barato, ¿ok? Es más barato, ¿por qué? Pues porque utiliza menos material, ¿sale? Aquí nada más utilizar la mitad del material, o sea, por ejemplo, la parte del concreto, nada más tenemos una base de concreto y ya. Y acá, aparte de la base, también tenemos esto de acá, ¿sale? El peralte, ¿okay? De concreto. Entonces se ocupa más concreto. Entonces obviamente pues es más material, es más caro. No mucho, no es mucha la diferencia, pero pues te sale más caro, ¿ok? Esta de vigueta. Entonces, ¿cuándo voy a ocupar uno y cuándo voy a ocupar el otro? Los dos funcionan para lo mismo. La diferencia está a la hora de instalarlo. Esa es la diferencia. Entonces una es el costo, ¿sale? Este sale más barato, o sea, representa menos costo, ¿okay? Es más barato, pero la desventaja, por así decirlo, de la semivigueta es de que no es autoportante. ¿Qué es eso? La vigueta sí lo es. ¿Qué significa? Que no soporta su peso propio. Es decir, si yo pongo una vigueta, estamos de acuerdo que esta pues va a ir recargada sobre una viga, ¿okay? Del otro lado también va a recargar sobre una viga. Entonces a veces, dependiendo del claro, en una vigueta solamente voy a tener que apuntalar aquí en medio, y ya, eso es todo, nada más como de refuerzo, o como dicen, por si las dudas. Entonces digo, de todas maneras sí se recomienda que se haga, por lo menos en la parte del medio y ya. Entonces, por la misma forma, el mismo material, o sea, de que todo está cubierto de concreto, es más rígido. Entonces, al ser más rígido, pues no se tambalea. Ya ven que cuando tienen ustedes algo, una viga o un perfil así grande, y lo movemos, pues por lo menos la parte de aquí en medio sí se tambalea, ¿sale? Por lo largo, ¿ok? Por el claro que tiene, sí se tambalea. En esta no, ¿ok? No se va a tambalear, entonces es más rígido. Entonces significa que lo podemos poner entre las vigas, ir poniendo pues nuestras bovedillas del material que quieran, y no va a haber tanta necesidad de poner cimbra en la parte de abajo, ¿vale? Porque este tiene la resistencia, tiene la rigidez suficiente para soportar todo lo que hay, lo que va a cargar, que viene siendo las bovedillas e inclusive lo de arriba, ¿okay? Que ya es la malla, el colado, etcétera. Esta no, esta como nada más la parte de abajo es la que tiene de cemento o de concreto, entonces todo lo demás está abierto, así como lo dice el nombre, está abierto, y esta sí se nos va a tambalear. Esta sí ocurre este fenómeno que les digo, de que si aquí ponemos, aquí recargamos sobre las vigas, pero si empezamos a mover esta, pues en la parte del medio sí se va a tambalear, ¿sale? Sí hay movimiento.
Entonces es más delicado, y es más delicado porque pues puede llegar un momento en el que se rompe. A lo mejor si no tenemos cuidado y empieza a haber mucho movimiento, se tambalea mucho, se puede llegar a romper. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este? Ok, ya nos salió más barato, ¿sale? Pero tuve que utilizar, ¿no?, más cimbra, ¿sale? En esta sí tuve que utilizar mucha cimbra para darle la rigidez y nos pueda aguantar bien el colado sin que se nos caiga o que sin que se rompa, ¿sale? Entonces aquí sí tuve que utilizar cimbra, ¿sale? Acá no, entonces quedamos que en la vigueta nada más con que utilicemos una en medio, nada más como pues de refuerzo, y les digo, dependiendo del claro, si no es un claro muy grande, pues a lo mejor hasta ni ocupa, a lo mejor no ocupa, pero en esta sí, a fuerzas vamos a ocupar cimbra, ¿ok? Entonces unas por otras, nos salió más barato, pero entonces hay que contemplar que necesitamos más cimbra, y si no la tenemos, pues a lo mejor hasta nos conviene mejor utilizar una vigueta. Las dos sirven para lo mismo, ¿sale? O sea, su función es transmitir la carga a las vigas y ya, ¿ok? Pero unas por otras, ¿no? Lo que comentábamos, ¿no? Otra cosa con el uso de las semiviguetas es, ok, al comprarlas me salió más barato, pero pues también tengan en cuenta que hay que utilizar más concreto para rellenar. En esta no, pues ya tiene concreto, pues no hay que rellenarla. En esta sí, si se rellena de concreto, entonces pues a lo mejor es poner sobre la balanza, ¿no? ¿Cuál es la que más me conviene? Como les decía, yo he visto que se utiliza más esto, sobre todo por el costo. Y a veces pues los albañiles sí tienen la herramienta, sí tienen la cimbra para ponerla, y bueno, pues no representa realmente un impacto así muy grande económico en el presupuesto, entonces pues adelante, ¿no? Obviamente pues es más fácil poner estas por el peso, son más pesadas las viguetas por lo mismo del material, ¿sale? Son más pesadas, entonces a lo mejor esta, la semivigueta, pues una persona la puede poner sin problema, esta no, aquí sí necesitamos dos personas porque es más pesado, y obviamente pues representa más peso a la hora de estar colocándola o presentando la losa antes del colado, ¿sale? Al final, pues después del colado, pues prácticamente es lo mismo, ¿sale? Porque tenemos el mismo volumen de concreto, pero esa es la razón, o más bien no la razón, sino la diferencia de cuando utilizamos una vigueta y cuando utilizamos una semivigueta, ¿ok? Entonces, al gusto, otra vez, ustedes deciden. Las dos son buenas opciones, ustedes deciden y por qué, ¿ok? Entonces, nada más para conocer cuál es la diferencia entre una y otra, ¿ok? Entonces, son los dos tipos más comunes que vamos a encontrar de viguetas, ¿ok? Esta, la que es pues la vigueta la completa, y la que es de alma abierta o también conocida como semivigueta, ¿ok? Para las viguetas esto es lo común, pero no significa que siempre tenga que ser a fuerzas una de esas dos. ¿Por qué? Porque también se pueden utilizar materiales como el acero y la madera. Acuérdense, ¿cuál es la función de la vigueta? Es transmitir la carga de la losa hacia las vigas. Entonces, tú bien puedes decir, no, pues es que sabes que yo le quiero meter aquí IPRs, a lo mejor. A lo mejor dices, no, pues es que sabes que en lugar de las de concreto, estas que vimos ahorita, ¿dónde está? En lugar de meterle de estas, yo le quiero meter perfiles metálicos. Yo le quiero meter IPRs, ¿ok? O un Montén o algún otro tipo de perfil metálico, y es totalmente válido. Es válido, o sea, acuérdense que su función es nada más transmitir la carga hacia las vigas. Entonces, ustedes pueden utilizar perdón, ustedes pueden utilizar acero, pueden utilizar inclusive madera, ¿sale? Si así lo permiten, nada más obviamente hay que tener más cuidado con la resistencia, ¿sale? Para que no se nos vaya a pandear o no sé. Entonces no es la única opción las de la vigueta y semivigueta, sino también podemos utilizar el acero y la madera, ¿ok? No es muy común, bueno, de hecho sí se llega a ocupar el acero, algunos perfiles sí se llegan a ocupar, ¿sale? Pero lo más fácil y a lo que estamos acostumbrados, lo más tradicional, es las dos anteriores, ¿sale? La vigueta y la semivigueta, ¿ok? Entonces ahí al gusto,
pues estas son también opciones, ¿ok? A lo mejor donde utilizamos más el acero, pues a lo mejor por los claros, ¿ok? Por los claros y a lo mejor la dificultad de poner cimbra. A lo mejor tenemos una casa o no sé, un espacio de doble altura y a lo mejor pues si vas a colar y vas a tener que cimbrar, ajá, o sea, decimos, no, pues vamos a utilizar las viguetas, ajá, pero pues como tenemos doble altura, a lo mejor se dificulta un poquito la cuestión de la cimbra. Entonces a lo mejor ahí decimos, no, pues sabes qué, métele perfiles metálicos, métele IPRs, ajá, y a lo mejor ahí pues ya ni hay necesidad de echar la cimbra, ajá, o sea, el mismo perfil pues te va a aguantar muy bien, ¿sale? Entonces digo, esa puede ser una opción, ¿ok? O es un ejemplo. Entonces ahí ahora sí que dependiendo del proyecto vemos cuál es el que más se ajusta a la necesidad, ¿ok? Por último, nada más cómo vamos a representarlo en los planos, ¿no?, del estructural. Entonces estos son cortes, ¿ok? Bueno, aquí tenemos un isométrico, entonces tenemos que poner las viguetas o semivigueta dependiendo de lo que ustedes estén ocupando, ¿sale? Si hay que presentarla, aquí están las viguetas, aquí, ¿ok? Entonces tenemos aquí las semiviguetas, acá está una, acá está la otra. Se pone entonces la representación de la bovedilla, y bueno, lo demás que sabemos que arriba de la bovedilla, bueno, va a llevar su malla electrosoldada y luego el colado, ¿ok? En esta parte de aquí, este es un corte, entonces igual hay que poner, aquí tenemos las semiviguetas, ¿ok? Entonces ahí están, semiviguetas. Acá tenemos la bovedilla, todo esto de aquí. Ya ustedes aquí le ponen, ¿no?, de qué material a lo mejor. Y la malla, acá se representa la malla en la parte de arriba, ¿okay? Y lo que viene siendo el concreto. Obviamente hay que estar poniendo especificaciones, ¿no?, de qué resistencia vamos a poner el concreto, ¿okay?, qué resistencia va a tener, la bovedilla de qué material, esta si es una vigueta o es una semivigueta, o sea, pues poner información, ¿sale? Pero este es el corte ya de cómo queda armada la losa, ¿vale? Entonces se fijan en la parte de abajo, pues realmente no hay nada más que el puro material prefabricado, que es las viguetas y las bovedillas. En la parte de arriba, pues bueno, viene siendo el colado. Se acostumbra a poner alrededor de 5 centímetros encima de las bovedillas, ¿sale? De colado, ok. Bueno, aquí le pusieron 4, pues está bien, ¿sale? Dependiendo del proyecto, pero se acostumbra a poner alrededor de 5 centímetros, ¿no? Y bueno, ya más el peralte que tenga tu bovedilla, ya viene dando tu losa de alrededor de 20 centímetros, más o menos, ¿ok? Entonces, esto sí hay que ponerlo en el plano, ¿ok? Las especificaciones, ¿ok? ¿Qué otra cosa? En planta, aquí. ¿Cómo se pone en planta? Acuérdense que estas tienen que ir recargadas sobre las vigas, ¿ok? Entonces, si aquí tenemos las vigas, aquí está la viga, nuestro marco estructural, por así vamos a llamarlo así, ¿sale? El marco estructural en estas, ¿ok? Entonces, esa es la viga, esto es, bueno, estas dos, perdón. Algo importante que sí hay que saber es de que un sistema de viguete bovedilla es unidireccional. ¿Qué significa unidireccional? El peso lo transmite solamente a dos lados, ¿sale? A dos lados, no a los 4. Entonces, a veces en nuestro, vamos a decirlo, en nuestro marco estructural, no es necesario tener los 4 lados, con que tengamos los dos sobre los cuales va a ir recargada la bovedilla, las viguetas, que viene siendo, por ejemplo, este de aquí abajo y este de aquí arriba. Con tener esos dos ya la hicimos para poder colocar vigueta y bovedilla, ¿sale? Entonces, hablando estructuralmente, estas son las importantes, ¿sale? Estas son las que van a cargar el peso de la losa, estas dos. Entonces, nosotros vamos a poner todo nuestro marco, ¿okay? Nuestro marco estructural, ¿sale? Vamos a hacerlo regularmente en cuadrados, rectángulos, no sé, dependiendo ahí el proyecto. Y siempre vamos a ponerlas, ¿ok?,
acuérdense, en el sentido más corto. No significa que todo el proyecto tenga que ir en el mismo sentido la colocación de las viguetas bovedillas. Si se fijan, aquí está mezclado. Estas se están poniendo aquí de manera vertical. Bueno, nosotros la vemos de manera vertical. Estas la están poniendo de manera horizontal, ¿sale? Pero todo eso en función a el claro más corto, ¿ok? Entonces, en este caso, si, por ejemplo, en este marco o en este cuadro estructural, ¿ok? Si ellos las colocaban así, en este sentido, pues iban a ser más largas las viguetas que si las acomodan como está ahorita, ¿sale? Que es de manera horizontal. ¿Okay? Entonces siempre van a ir acomodadas en el sentido más corto de cada cuadro, de cada marco. Se pueden ir combinando, no hay ningún problema. Entonces, ¿cómo se representa? Así, realmente nosotros nada más estamos representando las puras viguetas o las semiviguetas. Es lo único que representamos. Si es necesario, aquí, bueno, en este ejemplo, le hace falta en cada cuadro estructural hay que poner el arranque. ¿Qué significa el arranque? De dónde empezamos a poner la pieza completa. Es decir, vamos a analizar, por ejemplo, este pedazo de aquí. ¿Ok? Este pedazo. Si se fijan, aquí este espacio es más grande que este chiquito, ¿sale? De aquí, ¿ok? ¿Qué significa? Que a lo mejor aquí se puso la bovedilla completa, ¿sale? Pero aquí se tuvieron que recortar porque pues ya no cabía completa, ¿sale? O sea, completa te abarcaba hasta acá y nos sobra un pedazo, entonces se tuvo que recortar, ¿okay? Se tuvo que cortar la bovedilla. Entonces, para eso nos sirve el arranque. El arranque, ¿cómo lo ponemos? Pues nada más con una flechita, así, listo. Y eso es todo. Entonces con eso estamos, bueno, si quieren ponerle inclusive arranque, ¿sale? No hay problema. Pero con que le pongamos la flechita ya se entiende que aquí es donde va a ir la pieza completa, aquí donde está el arranque, y acá en el otro extremo es donde vamos a cortar, ¿okay? Las bovedillas por el tamaño, por el ajuste de tamaño, ¿sale? Eso es lo único que le hace falta aquí a este plano, que sí deben de poner si es que van a utilizar el sistema de vigueta y bovedilla, ¿sale? Entonces nada más se representan las puras viguetas, así, o sea, con la dimensión que es, ¿okay? Eso lo pueden checar en cualquier ficha técnica de algún fabricante. Entonces se ponen las viguetas y ya nada más indicamos el arranque. Por ejemplo, en este cuadro de aquí arriba, en este de aquí, el arranque sería acá, ¿sale? ¿Por qué? Porque aquí va la pieza completa y si se fijan aquí, pues nada más tenemos un hueco, ¿no? ¿Sale? Entonces ahí pues obviamente se va a tener que recortar, ¿okay? Y así en cada sección hay que poner el arranque. No, pues aquí el arranque fue desde acá, por ejemplo. Aquí el arranque viene desde aquí arriba, ¿okay? Aquí también viene desde aquí arriba, etcétera. Aquí abajo viene desde acá. Y así, en cada parte, en cada marco estructural, hay que poner el arranque, ¿okay? Entonces así es como se pone en los planos, ¿ok? Aquí hay otro, ¿sale? Y lo que les comentaba, siempre vamos a procurar el sentido, colocarlas en el sentido más corto, ¿ok? Entonces no tienen que ir todas iguales, pueden ir todas mezcladas, pero eso es lo importante, ¿sale? Aquí por ejemplo todas estas de abajo tienen un sentido, toda esta parte de aquí arriba tiene otro sentido diferente, entonces igual con sus arranques. Entonces eso es en cuanto a la representación. Entonces solamente para terminar vamos a ver un video, ¿ok? Vamos a ver un video de la instalación. No, este no es, perdón, es este, ¿ok? Instalación de vigueta bovedilla. Ahorita voy a hacer un comentario en cuanto a esto.
Les hago aquí nada más algunos comentarios. Em, Vamos a seguir viendo el video, nada más le bajo la música. Entonces estamos viendo que están poniendo vigueta, ¿ok? La vigueta viene completa, no es semi vigueta, es vigueta completa. Los casetones, las bovedillas, perdón, ya vimos también más o menos qué dimensiones tienen, ¿no? Entonces mira, ahí lo que les comentaba ahorita, ¿no? De que pues, una vigueta, pues obviamente como es más material, pues es un poco más pesado de poner, ¿ok? Entonces acuérdense, estas aquí, por ejemplo, ay, me pasé, aquí, esta parte, ¿sale? Lo que ahorita comentábamos, este es un error, bueno, puede ser un error, sí y no, ¿ok? Dependiendo del proyecto. Es decir, lo que ahorita nosotros comentábamos es cuál es la función, por ejemplo, de las viguetas. Las viguetas van a transmitir la carga a las vigas. Esta de aquí es la viga, pero ojo, la viga ya tiene que estar lista estructuralmente. Es decir, si yo voy a poner un sistema de vigueta y bovedilla, ¿dónde quedó mi lápiz? Ya me lo quito. Si voy a poner un sistema de vigueta y bovedilla como entrepiso, significa que obviamente en la parte de arriba va a cargar peso, ¿ok? Va a cargar peso. Esto lo hacen mucho, ¿sale? Y eso está mal. Bueno, en la mayoría de los casos está mal. ¿Qué están haciendo? Están colando la viga junto con las viguetas, ¿sale? O sea, si se fijan, ahorita nada más tienen el puro armado, ¿ok? Tienen el puro armado y ahí están metiendo las viguetas y pues van a echar el colado y pues va a quedar uno solo, una sola pieza, ¿ok? Entonces, eso solamente lo podríamos hacer si va a ser la de hasta arriba. Ahora sí que va a ser nuestra azotea, ya no va a llevar más peso encima de ella, de esta losa, ¿okay? Solamente en esos casos pudiera ser que se haga esto, y eso de todas maneras pues hay que checar la parte del cálculo estructural, ¿no? Para que pues no haya problemas con la cantidad de acero que debe llevar este. ¿Por qué? Porque aquí realmente no está la viga, no está cargando el peso completo. ¿Qué significa? ¿Dónde está mi lápiz? A ver, permítanme. Aquí está. ¿Qué significa? Vamos a visualizar que ya está colado esto, ¿ok? Entonces, todo aquí viene la viga, supongamos que ya está colada, ¿ok? Ahí está, ya está colada. El peso, ¿cómo se está transmitiendo? Realmente la vigueta, aquí está la vigueta, vamos a ponerla con otro color, con amarillo. Aquí está la vigueta. De la sección de la viga, a ver si me doy a entender, de esta sección de la viga solamente está cargando la parte de abajo, o sea, la mitad de esta viga es la que está cargando el peso de toda la losa, ¿vale? No, o sea, toda la viga completa no carga el peso, sino nada más de la mitad hacia abajo. ¿Por qué? Porque está recargada en la parte inferior. O sea, esta vigueta está recargada en la parte de abajo, y entonces cuando ya quede colado, pues realmente aquí pues no hay ¿qué es lo que está cargando el peso de esta vigueta? Las dos varillas de abajo, nada más, ¿sale? O sea, del acero, de las varillas que están ocupando aquí, sus 4 varillas, las únicas que están cargando son las dos de abajo, nada más, son las que están cargando todo el peso. Las de arriba no están cargando el peso, ¿sale? Entonces espero que tengan ahí unos buenos estribos, porque si no se les va a abrir esto, ¿sale? Porque todo el peso de la losa se está concentrando nada más en estas dos varillas de abajo, ¿ok? Entonces mucho cuidado con esto. Esto es un error que hacen mucho. Muchos, ¿por qué lo hacen? Porque cuando utilizamos vigueta y bovedilla, voy a tratar aquí de dibujarlo, o no sé si les ha tocado ver en algún lugar, en alguna habitación, se ve la trave, o sea, se ve la viga que ahí atravesando, por ejemplo, está en medio de todo el salón, y se ve ahí que atraviesa una trave,
y a muchos no les gusta ese aspecto. Digo, no, es que yo quiero que se vea toda la parte de abajo, o sea, viendo desde la parte interior de la habitación, yo quiero que se vea todo completo. Ajá. O sea, no quiero que se vea ahí una trave atravesada. Ajá. ¿Por qué hay una trave atravesada? Ajá. Porque estas viguetas, ajá, están recargadas sobre la trave. O sea, la trave aquí, si ahí van a recargar las viguetas, entonces previamente ya tuvo que haber estado esta trave, ¿ah?, ahí formada, o sea, ya colada y todo, ya lista para recibir el peso de las viguetas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque sobre esa trave, sobre esa viga, vamos a poner encima las viguetas, ¿sale? Y entonces la que me va a estar cargando todo el peso de la losa es esa viga, esta trave, ¿sale? Entonces cuando ellos hacen esto, ¿ah?, ok, obtienen, ¿qué se obtiene? Pues que por la parte de abajo, la parte interna de la habitación, no vas a ver tú ninguna trave, sino vas a ver todo el techo, ajá, todo el parejito, ¿sale? Todo parejito, parejito. Pero está mal porque lo que ahorita decíamos, realmente, ¿qué está cargando de esta armadura? ¿Qué es lo que está cargando? Pues nada más estas dos varillas de abajo, nada más, ¿sale? Entonces eso está mal y eso lo hacen mucho los albañiles, ¿sale? Una, pues para ahorrarse tiempo, ¿sale? Pues aquí no tienen que colar dos veces, o sea, dos traves, ¿no? La de abajo, que es la que va a cargar, y aparte encima donde van a hacer el amarre. Ajá. Entonces, lo hacen mucho. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese aspecto. Ahorita a ver si avanza. Les digo, pudiera ser que se permita esto, ¿ah?, si realmente no va a cargar algo en la parte de arriba, ¿sale? O sea, solamente va a cargar el puro peso propio y ya, nada más, ¿ok? Pero nada más, entonces asegúrense de que pues si va a ser la losa, la de la azotea, de impermeabilizante, pues no le vayan a meter azulejo. Ya ven que esa es, por ejemplo, una opción de que para el impermeabilizante a veces dicen, no, pues en lugar de impermeabilizante normal, métele azulejo, ¿sale? Métele piso y con eso lo hacemos. Obviamente si le pones piso es más peso muerto que va a cargar la losa. Entonces, si vas a hacer eso, no puedes armarlo de esta manera. Tienes que haber puesto tu viga abajo, tu trave ya armada, y encima de esa viga ya armada, ahora sí colocas tus viguetas, ¿sale? Entonces, para tener cuidado en ese aspecto, esto sí lo hacen mucho, ¿sale? Entonces, se fijan aquí, bueno, a lo largo del video, así es como lo están haciendo, ¿ok? Así es como lo hacen. Entonces, eso está mal porque no está cargando la viga sobre la que lo están recargando, no está cargando toda, ¿ah? Solamente la parte de abajo, las varillas de abajo son las que cargan el peso, y pues eso se los va a romper, ¿ok? Entonces, para tener mucho cuidado en ese aspecto. Ahora sí, déjenle subo, vamos a terminar de ver el video. Ya una vez que están colocadas, lo que es las instalaciones, ¿sale? Tener mucho cuidado con las instalaciones. Entonces, se fijan, bueno, ahí miren todo el área que abarca una sola bovedilla de poliestireno. Entonces sí te abarca mucho, y una sola persona lo puede poner, no hay ningún problema. Ok, y encima instalaciones, ok, aquí acuérdense que, bueno, para cuestiones de la iluminación, pues tenemos que enterrar aquí las cajas o los botes, dependiendo qué tipo de iluminación vayan a poner. Regularmente todo lo hacemos por la parte de arriba, ¿ok? Ahora se fijan, aquí, bueno, viene la tubería, ¿no? La hidráulica. Como después de la bovedilla, nosotros vamos a poner 5 centímetros, ¿ok? O sea, aquí vamos a tener 5 centímetros de concreto, ¿no? Tapa bien la tubería, no hay ningún problema, entonces la tubería la podemos dejar por encima. ¿Qué pasa, por ejemplo, con cuestiones sanitarias? ¿Ok? Que esa, pues la tubería tiene que ser más grande y obviamente se pasa de los 5 centímetros. Ahí es donde a lo mejor tendríamos que ranurar un poquito, ¿ok? O en su defecto es poner más de 5 centímetros de concreto en la parte de arriba, ¿ah? Por la cuestión de que yo les platicaba, a lo mejor si aquí voy a meter una línea sanitaria, le rasco unos 5 centímetros, ¿sale? Suponiendo que la bovedilla tenga unos 15 centímetros de peralte, le puedo rascar unos 5 centímetros y ahí sobre ese huequito recargo mi tubería, ¿okay? Y ahora sí,
Ya al momento del colado, pues bueno, ya me queda medio enterrada, por así decirlo, en la bovedilla. ¿Ok? Entonces, por eso siempre tenemos que procurar que todas las instalaciones queden por la parte de arriba. ¿Ok? Ojo, nunca se deben de poner instalaciones sobre eh, la, las cadenas, por así decirlo, ¿sale? Sobre las traves. ¿Ok? Acuérdense, nunca, ni en columnas, ¿ok? Ni en traves. Nunca se deben de poner instalaciones aquí en medio. ¿Ok? Siempre sobre la bovedilla. ¿Ok? Sobre la bovedilla o en su defecto sobre las viguetas, si es que vamos a ocupar, pero nunca si ustedes van a hacer un armado de una trave por aquí en medio, porque así lo requiere el proyecto, ahí no metemos instalaciones, ¿sale? Y de todas maneras pues hay que procurar que primero quede la trave ya colada y luego ya encima ponemos la vigueta y la bovedilla. Ahí se puede ver, bueno, por ejemplo, bueno, aquí tenemos instalación sanitaria. Acuérdense ya después de poner a ver, aquí después de poner las viguetas y las bovedillas, bueno, viene en la malla. Recuerden lo que hemos comentado en cuestiones de la malla, que la malla electrosoldada, el acero hay que procurar que no quede recargado totalmente sobre la bovedilla, ¿sale? Porque acuérdense que veíamos, voy a tratar de dibujar aquí un corte sobre este mismo, suponiendo que estamos viendo aquí un corte. Aquí tengo la semivigueta. Vamos a poner con otro color. Aquí vamos a poner la bovedilla. Ok. Acá tenemos la otra semivigueta. ¿Sale? Ahí está. Acuérdense que aquí en esta parte de arriba, de donde termina la bovedilla, 5 centímetros hacia arriba, todo esto va a ser de concreto. Pero acuérdense que en el concreto debe de llevar el acero. ¿Cuál es el acero que lleva? Pues en este caso la malla electrosoldada. ¿Okay? Acuérdense que la malla tenemos que procurar que quede, si se puede, a la mitad de este peralte, o sea, de estos 5 centímetros de concreto. Si se puede que quede a la mitad, pues que bueno, ¿no? Pero si no, hay que procurar que no quede recargada sobre la bovedilla. ¿Sale? ¿Por qué? Porque entonces el refuerzo de acero de estos 5 centímetros que le vamos a poner, el acero queda en la parte de abajo. O sea, así como ahorita está en el video, el acero no queda aquí en medio, queda aquí abajo, recargada en la bovedilla. Y entonces, ¿qué pasa? Sobre este acero, sobre esta malla electrosoldada, tenemos 5 centímetros de concreto. ¿Y qué va a pasar? Se te va a cuartear. ¿Sale? Acuérdense que esa es la función del acero. ¿Okay? El acero lo vas a poner como un auxiliar, la malla, lo vas a poner como un auxiliar para que soporte las tensiones. ¿Okay? Estos 5 centímetros de concreto soporten las tensiones y no se te vaya a cuartear tan fácil. Si van a ser cuarteaduras, pues es normal, cualquier obra, ¿sale? Pero ya van a ser menos. ¿Okay? Entonces aquí, ¿qué hay que hacer? Ponerle calzas. ¿Okay? ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando veíamos las zapatas aisladas? Que decíamos que la parrilla no se pone directamente sobre el terreno, le pueden poner pedacitos de PVC, no sé si se acuerdan de esa parte, que decíamos, pueden ponerle aquí un pedacito de PVC y encima de esos pedacitos de PVC o pedacitos de tabique o hasta pedacitos de azulejo que por ahí les haya quedado. O sea, el chiste es que no esté recargada totalmente en la bovedilla como aquí en el video lo están haciendo, ¿sale? Porque si no, entonces ahí se nos puede llegar a cuartear y no es correcto. Ese procedimiento no es correcto. El acero o la malla debe de estar suspendida, aunque sea unos centímetros, por encima de la bovedilla, ¿sale? Entonces, para tener cuidado también en ese aspecto.
Ok. Entonces vamos a dejarle. Ok. Entonces esta, bueno, pues es una de las losas que vamos a estar viendo. Ok. Billete y bovedilla. Nos faltan otras dos para lo que es losas prefabricadas. Y entonces ya lo pueden ir integrando a su proyecto. ¿Ok? No hay tarea ni hay ejercicios por hacer. Todavía nos faltan ver más temas. ¿Ok? Entonces ese sería el de hoy, martes. La siguiente vamos a estar viendo la sigue losa, una losa nervada. ¿Sale? Sigue la losa nervada y por último estaríamos viendo losa cero. Entonces voy a procurar a ver si podemos esta semana que ya queden visto esos temas, que para ya las que sigue ya empezar a meternos ya con acabados, ¿ok? Acabados y otros materiales prefabricados para utilizar, por ejemplo, como los muros, ¿ok? Muros, tabla roca, etcétera, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a dejarle. Si tienen alguna duda en cuanto a Viguete y Bovedilla, ahí me lo escriben, ya sea en el foro o me mandan un WhatsApp, ¿ok? Y entonces nada más para que lo contemplen, ¿sale? Entonces todavía no acabamos lo que es losas, vamos a seguirle, pero bueno, ahorita por lo menos ya quedó esta parte de Viguete y Bovedilla, ¿ok? Entonces sería todo, muchísimas gracias y seguimos en contacto.